Bueno, pues para nuestros colegas que ya están familiarizados con lo que es un observador, quizás se les salga un poquito trivial esto, pero para nuestros camaradas, sobre todo nuestros compañeros de maestría que van iniciando o los estudiantes de licenciatura, vamos a ver qué es un observador. Un observador, si ustedes se meten a Wikipedia, a cualquier definición de un diccionario, pues van a encontrar definiciones como estas, ¿verdad? La que dice, persona que realiza observaciones sobre un sistema con el fin de ganar información. Es una persona que hace algunos tipos de observaciones, hasta un chismoso, ¿eh? Puede ser un observador, que está observando las acciones de algunas cosas y luego las comunica. ¿Okay? Entonces, la información que utiliza el observador puede ser utilizada para deducir algunos aspectos relacionados con esa observación. Si yo, por ejemplo, ahorita me asomo por la ventana y veo dos tipos y se los describo, ustedes van a deducir algunos aspectos de estas personas según lo que yo les estoy diciendo. Si yo les digo, afuera de mi casa hay dos personas paradas, están fumando, tienen unas cervezas encima y parece que están discutiendo, ¿verdad? Todo el mundo está volteando así aquí hacia la ventana y están señalando la barda, como que está muy bajita y parece que tienen intenciones de brincarse. Entonces ya ustedes van a decir, oye, esos vatos que están allá afuera, pues igual son asaltantes, ¿no? Ten cuidado, o córrelos, échales agua fría, ¿no? A ver si se van, etcétera. Entonces, como ven ustedes, a partir de lo que yo les platico, ustedes pueden deducir el comportamiento o digamos, o pueden deducir lo que está sucediendo. En los sistemas dinámicos es algo no tan coloquial como lo que acabo de mencionar, pero sí a partir de ciertas observaciones, que ahora vamos a cambiar la palabra observación por medición, a partir de ciertas mediciones, ustedes pueden deducir lo que está sucediendo en el proceso. Aquí tenemos un bloque representado con la letra sigma, que me representa un proceso o un sistema cualquiera. ¿Sí? Este sistema puede ser algo muy sencillo, ¿no? Como como un péndulo, ¿sí? Como un tanque de nivel, o algo más complejo, un reactor químico, ¿sí? Una columna de destilación, un dron, etcétera. Cualquier cosa que ustedes tengan acá. Entonces ustedes quieren saber qué sucede o cuáles son las dinámicas que tiene este sistema basado en las observaciones de lo que pueden medir. Y normalmente lo que pueden medir pues son algunas entradas y algunas salidas del sistema. ¿Sí? Y a partir de eso, saber qué es lo que está ocurriendo con las otras variables del sistema. Para hacerlo un poquito más aterrizado, pues aquí pongo como ejemplo nuestro amigo el péndulo, que ya apareció en escena hace rato y ahora vuelve a aparecer. Este es un dibujo de cuaderno que hice para mis cursos. Vean, aquí tenemos un péndulo y en el pivote le puedo poner un potenciómetro. ¿Sí? Ese potenciómetro pues se va a mover conforme el péndulo oscila. Es un reóstato, ¿no? Entonces, cada que el péndulo oscile, pues lo que va a hacer es variar esta resistencia. El valor de la resistencia, si yo puedo medir esta resistencia entre este punto y este punto, pues eso va a ser indicativo de la posición del péndulo. ¿Sí? Basándome entonces en esta resistencia, o más bien en el valor de esta posición, ¿sí? Y conociendo el par que estoy aplicando, que puede ser cero, no, incluso no estoy aplicando nada, yo puedo deducir a través de un observador la velocidad que tiene el péndulo, sin necesidad de tener un medidor de velocidad, que pues para esos efectos parecería que sería un poquito más caro que colocar un potenciómetro. Entonces vean cómo para instrumentar, digamos, para medir indirectamente la velocidad, yo me baso en una variable que sí puedo medir. En este caso es el ángulo.
el ángulo del péndulo. Entonces yo me baso en el ángulo del péndulo y con esto yo puedo estimar otras variables. En este caso, la velocidad. Otro ejemplo. Aquí tenemos un motor de CD. ¿Sí? En este motor de CD, pues podemos, aquí hay un modelo matemático. Olvídense del modelo matemático. Lo que quiero ahorita es que se aterrizar el concepto de observador. En este motor SD yo aplico un voltaje en sus terminales, ¿sí? Y dependiendo de la intensidad del voltaje, pues voy a tener una velocidad de salida, una velocidad y un par de carga del motor, ¿sí? Dependiendo de este voltaje, pues la corriente que circula digamos, en la armadura del motor, pues va a depender precisamente de esto, ¿sí? Y va a hacer girar el motor. Si nosotros pudiéramos medir el voltaje, la corriente de armadura y la velocidad del motor, podríamos estimar el par del mismo. O si conocemos la velocidad y conocemos el par, que es más difícil, ¿verdad?, de conocerlo, y la velocidad, pues podemos estimar la corriente. Entonces, dependiendo de lo que queremos estimar, es lo que debemos medir. En un reactor químico, todos sabemos que, bueno, no todos sabemos, más bien, en cualquier proceso, sabemos que es más fácil medir las temperaturas que las concentraciones. Las temperaturas las medimos con RTDs o con termopares. Seguramente muchos de ustedes saben cuánto cuesta un termopar. El costo de un termopar pues es muy barato. Ya venden los cables de termopar, que es suficiente unirlos nada más y hacer la adaptación de la señal eléctrica. Pero si no, pues compramos ya el transmisor digamos, de temperatura. Un reactor químico es como una olla, ¿no? Es una cacerola. Ahí, si hay un químico que me está escuchando, se va a enojar porque pues es un recipiente, ¿no? Es un recipiente en el que yo meto ahí algunos insumos, ¿sí? Que van a hacer una reacción. Esa reacción puede ser exotérmica, que haga que la temperatura del reactor digamos, se incremente, ¿sí? Y yo no deseo que se incremente, si no deseo que se incremente, pues pongo aquí una doble coraza en el reactor para hacer circular un líquido de enfriamiento que me regule la temperatura interna del reactor. O bien puede ser un reactor que en lugar de enfriarse yo lo quiera calentar. Supongamos que aquí al interior yo tengo un proceso de fermentación. Un proceso de fermentación del azúcar y la quiero convertir en alcohol. Entonces yo ingreso agua azucarada, ¿sí? Aquí tenemos dentro del reactor las bacterias que me ocasionan la fermentación. Y lo que estoy obteniendo sería, pues, etanol, ¿no? Alcohol, la concentración del alcohol. Pero resulta que a las bacterias les gusta dormir calientitas o vivir calientitas, entonces yo aquí haría pasar un líquido que me incremente la temperatura del reactor y la mantenga a unos 33 grados centígrados. Para medir, supongamos que es un reactor de fermentación, para medir las concentraciones del azúcar y las concentraciones del alcohol, necesito instrumentos muy especializados. Pero si yo tuviera un modelo matemático de esa reacción de fermentación, supongamos, ¿verdad? Y yo puedo medir los flujos de alimentación y conozco las concentraciones de la alimentación, aquí con lo que estoy aquí, digamos, ilustrando, mido las temperaturas del reactor, si conozco las concentraciones con las que estoy alimentando y los flujos con los que yo alimento, basado en un modelo matemático del reactor, yo puedo conocer las concentraciones del mismo, tanto del azúcar como la del alcohol, ¿sí? A través de un observador. Sin necesidad de que yo tenga un instrumento, digamos, instrumentos caros, ¿no? Para esto. Claro que sí. Digamos, el proceso es tan delicado y debe cumplir con ciertas normas de calidad para poderse vender, pues por supuesto que le voy a invertir digamos, a instrumentación cara, ¿verdad? Que me haga estar dentro de las normas. Pero si el propósito digamos, de conocer el valor de las variables, de las concentraciones en este caso, fuera, digamos, un poquito más relajado, pues es suficiente con
poderlas estimar de manera indirecta a través de las temperaturas. Los observadores también se pueden utilizar para estimar parámetros, no solamente para estimar estados. Aquí tenemos un ejemplo de un intercambiador de calor de tubos, ¿sí? Un intercambiador de calor es aquel en el cual hacemos pasar dos fluidos, uno frío y uno caliente, y queremos calentar el frío o bien queremos enfriar el caliente. Entonces ahí depende, ¿no?, del objetivo del proceso. Y el intercambiador de calor pues cambia de nombre dependiendo de la aplicación. Si lo que queremos es convertir el agua en vapor, pues le llamamos un evaporador. Si queremos que el vapor se convierta en agua, pues le llamamos condensador. Y así sucesivamente. Pero si simplemente queremos nada más calentar, digamos, o enfriar sin que haya cambio de fase, pues simplemente es intercambio de calor. Aquí tenemos un ejemplo de un intercambiador de calor industrial, donde la parte derecha los tubos están limpios, la parte izquierda los tubos están, digamos, sucios por diversas razones, ya sea que, digamos, tengamos partículas de suspensión o la carbonización de los tubos o por sedimentos de algas o lo que ustedes quieran. Entonces, si nosotros tuviéramos un modelo matemático de este cambiador de calor, seguramente el coeficiente global de transferencia de calor entre el fluido caliente y el frío, pues cambiaría, ¿verdad? No sería el mismo cuando el cambiador de calor esté sano que cuando está sucio. Ahí tenemos una variación paramétrica en el cambiador, que es el coeficiente global de intercambio de calor. Hay una variación paramétrica que la podemos supervisar con un observador, ¿sí? Entonces, con un observador nosotros tenemos las variables del proceso, todas, por ejemplo, que se pueden medir. Aquí vemos que son flujos y temperaturas. Son variables relativamente fáciles de medir. Las alimentamos a nuestro observador y ese observador con fines de supervisión pues va a estar monitoreando la calidad de transferencia de calor que se da a través del coeficiente global de intercambio de calor. Y en el momento que detectemos o se detecte que esta variación está fuera de rango, de los rangos permitidos, entonces emitimos una alarma al operador. Entonces aquí vemos que el observador no solamente se utiliza para estimar algunas variables de estado, sino también para funciones de supervisión. Este valor de aquí probablemente no sea exactamente el valor que queremos estimar. En nuestro proceso, cuando está sano, podemos tener un cierto valor U que no sea el exacto, ¿verdad? Pero sabemos que esa U se tiene que mantener constante mientras el cambiador está sano. Y en el momento que detectemos el cambio, pues entonces emitimos una alarma. No importa si ese valor es exactamente el mismo o no. Ese es un ejemplo de aplicación para supervisión. Si ustedes se van a la literatura, digamos que existen pues en las revistas, ¿sí? Vamos a encontrar diversos nombres para el mismo sistema. Es decir, un observador también se le llama estimador de estados. Aquí pongo un ejemplo de la doctora Lucía Quintero, a quien le mando muchos saludos, si ustedes la conocen, compañeros colombianos. Ella es miembro de la comunidad de control. Tuve el gusto de conocerla hace unos años en el Congreso de aquí de Latinoamérica de Control Automático. Ese es un artículo de Lucía Quintero en el cual utiliza un observador para estimar digamos, las variables de estado que no se pueden medir de manera fácil, de manera directa. Entonces, en el trabajo, el título es estimador de estados, pero ya cuando nos metemos, digamos, al artículo, pues vemos que se trata de un observador. También se conoce como sensor virtual cuando el observador hace hace la función de un sensor físico, es decir, cuando reemplazamos la función de un sensor físico por un observador, en ese momento le llamamos sensor virtual. Las características que debe tener el sensor virtual es que pues, debe reproducir exactamente el valor que si fuera un sensor normal. Tiene que tener ciertas restricciones de precisión para que pueda ser llamado así. Si yo utilizo un observador como emergente de un lazo de control, es decir, que yo tuviera, por ejemplo, vamos a suponer, un control de velocidad
y tengo un sensor de velocidad ahí físico que de repente truena, ¿verdad? Y yo tengo un observador que está estimando la misma velocidad, ¿sí? Y con el sistema de detección de fallas yo detecto que ya tengo problemas con mi sensor de velocidad y reemplazo esa señal por lo que me está estimando el observador en lo que se repara la falla. Ahí el observador, como está reemplazando la acción de un sensor, pues entonces sí podría llamarse como sensor virtual. Incluso cuando el observador es utilizado en un lazo de control, cuando lo que conocemos en control como control basado en observador, ¿sí? Y el observador se utiliza para medir las variables de interés a controlar, también ahí puede llamarse como sensor virtual. Pero si el observador es utilizado únicamente para generación de residuos, por ejemplo, en la detección de fallas, no tendría caso ahí llamarse sensor virtual, simplemente es parte del sistema de detección de fallas y es parte de la generación de residuos. Sensores de software, Madame Cherui. También esto de lo que llamamos aquí como sensor virtual, también se le puede llamar como sensor de software. ¿Por qué? Porque aquí vemos el concepto, ¿no? Tenemos aquí un proceso en el cual tenemos sensores que miden otras variables y a partir del uso de un estimador, en este caso de un observador, ¿sí? Yo puedo conocer las variables de interés. Es decir, no exactamente la variable que yo estoy midiendo debe ser la variable que estoy estimando. Como todo esto, más bien como todo este algoritmo de aquí es programado, es un algoritmo de observación, lo programamos, entonces hay equipos de investigación que le llaman sensor de software. Si ustedes analizan este artículo, este sensor de software es básicamente pues, un observador, también programado. Así que lo podemos encontrar el observador en diferentes nomenclaturas en la literatura, que son las que acabamos de mencionar. Déjenme ver cómo andamos para que no se me vayan a dormir. Todavía andamos bien. Bueno. Aplicaciones de los observadores. Ya lo decíamos que no solamente son utilizados para control basado en observador, sino también para otros fines. Aquí voy a poner algunos. Se utilizan para la supervisión, es decir, el observador únicamente se utiliza para monitorear, vamos a llamarlo así, las variables de interés, ¿sí? Que queremos saber cómo están esas variables, cuál es su dinámica con respecto al tiempo, pero con esas señales no hacemos nada, ¿verdad? O sea, es decir, no la mandamos a retroalimentar a ningún controlador, no las utilizamos para generar residuos, no las utilizamos simplemente más que para monitorear. Por ejemplo, aquí tenemos un reactor químico, una reacción sencilla, ¿sí? De algo que se convierte en B. Esta, como mencionaba hace rato, puede ser azúcar que se convierte en alcohol, ¿verdad? El proceso de fermentación. Y en la literatura, pues van a encontrar muy fácilmente el modelo matemático de un reactor de este tipo, que es un CSTR, ¿verdad? Un CSTR es un reactor continuamente agitado. Esto de continuamente agitado, pues se debe precisamente a que lo estamos agitando de manera continua para asumir que las ecuaciones diferenciales, bueno, agitando de manera continua y además los productos son alimentados de manera continua y extraídos de manera continua, de tal manera que al meter un agitador acá, omitamos la suposición matemática de utilizar ecuaciones diferenciales parciales y utilicemos derivadas ordinarias, asumiendo que la concentración del reactor es la misma en todo el reactor. Entonces podemos encontrar ecuaciones matemáticas, esta es la clásica, ¿verdad? Que encuentran prácticamente en todos los libros de control de procesos, en el cual tenemos 4 ecuaciones diferenciales. La primera que define la temperatura al interior del reactor. La segunda ecuación diferencial es la temperatura de la temperatura de enfriamiento, que es esta externa, de aquí, ICTC, pero aquí lo tenemos como TJ. Y la concentración de A, que es la concentración del insumo, pero dentro del reactor, y la concentración de lo que se convierte en B. ¿Sí? Entonces, con este modelo matemático, nosotros podemos diseñar un observador que estime las concentraciones, que mida las temperaturas
y que estimen las concentraciones. Aquí tenemos un ejemplo de un observador no lineal de alta ganancia, digamos aquí integrado por el método de Euler, ¿sí? Y vemos que si estimamos, por ejemplo, aquí si medimos las temperaturas en el modelo matemático que acabamos de ver, podemos estimar las concentraciones. Esto en simulación lo pueden hacer, es muy fácil de hacer, ¿verdad? Quizá mañana que programemos algunos observadores, pues podamos programar algunos ejemplos de observadores lineales o no lineales aquí digamos, en MATLAB. Pero ahorita no vamos a programar, simplemente nada más estoy platicando sobre las aplicaciones de los observadores. Entonces vean, si ustedes tienen un modelo matemático y quieren estimar variables como la concentración a partir de las temperaturas, pues, y luego implementar un sistema de instrumentación virtual como el que tenemos en la pantalla, eso es una función de monitoreo. Para validar el funcionamiento del observador, lo que tendríamos que hacer, pues es que tomamos las mediciones, que son los puntitos rojos que tenemos aquí, de manera manual, ¿sí? Se toman las mediciones y se comparan con lo que nos está dando el observador. Si lo que nos está dando el observador es comparable con los puntitos rojos, pues entonces se puede validar. Esta ilustración, por ahí la tomé de una imagen de internet, no es un trabajo realizado por nosotros, es un trabajo que tomamos por ahí prestado, pero que demuestra cómo un observador simplemente puede ser utilizado para monitorear. Aquí fíjense que estamos comparando lo que nos está entregando el observador con las mediciones que se están tomando, digamos, en planta. Cuando esto se da de esta manera tan ideal o tan perfecta, pues podemos prescindir de mandar al operador a tomar muestras, porque tenemos aquí bien calibrado el observador que nos está estimando las concentraciones, basándonos en las mediciones de temperatura. Una aplicación más de los observadores es la detección de fallas. ¿Sí? Aquí tenemos digamos, un diagrama que nos muestra que un sistema, un lazo de control, pues básicamente tenemos aquí el proceso, la planta, y esta planta, pues las señales de salida las estamos midiendo a través de sensores, y la señal de control, pues la estamos regulando a través de actuadores. En un lazo de control, típicamente las fallas se dan en cualquiera de esos tres sistemas, en componentes, ya sea en la misma planta, en los sensores que están midiendo digamos, las variables del proceso, o en los actuadores. Y los observadores pues, pueden ser utilizados para detectar fallas mediante algunos esquemas típicos, ¿no? Ya platicamos hace un momento sobre cómo detectar o monitorear fallas en el sistema, en el caso del fouling en el intercambiador de calor. Cuando existe una falla en el sistema, las propiedades dinámicas del sistema se modifican. En este caso, lo que se modifica es el coeficiente global de transferencia de calor. Cuando este coeficiente global de transferencia de calor se modifica, pues ya no tenemos la misma eficiencia en el intercambio energético que hay en el cambiador de calor. Estos parámetros del proceso los podemos estimar y los podemos supervisar para que en cuanto haya un cambio en él, pues podamos asumir que existe una falla. Las fallas Doctora Sorga, por ahí hay una pregunta. Sí, dime. Me preguntan a qué se refiere con alta ganancia. Ah, bueno, aquí en el observador. Sí. Sí, bueno, el observador de alta ganancia es una clase de observadores. Hay dos corrientes de observadores de alta ganancia. Unos que desarrolló el equipo de Hassan Khalil y otro el equipo de Gautier, Amuri y colaboradores. Digamos, los observadores de alta ganancia son una clase especial de observadores para sistemas no lineales, en los cuales se les denomina de esta manera porque la ganancia del sistema debe ser pues lo suficientemente, digamos, el valor suficientemente alto para poder garantizar la estabilidad. Pero eso de suficientemente alto es dependiendo también digamos, de las dinámicas o de los valores del sistema. Si es un sistema con
digamos, cuya ganancia sea 0.1, no por eso va a dejar de ser un observador de alta ganancia para uno con ganancia igual a 1000, ¿verdad? Este concepto de alta ganancia lo vamos a ver cuando veamos los observadores, cómo este tipo de observadores, hay una condición de estabilidad para ellos que dice que únicamente es suficiente para garantizar la estabilidad que la ganancia del observador, que es la que vemos acá, ¿sí? Esa es la ganancia del observador. El parámetro que interviene en esta ganancia, que no lo alcanzamos a apreciar aquí, no se aprecia porque está dentro de esta matriz, ese teta, es el parámetro teta, es suficiente con que esa ganancia sea positiva para garantizar la estabilidad del observador. Pero este concepto no es suficiente cuando lo implementamos ya en un ordenador. Es decir, de manera ideal, esa ganancia es suficiente con que sea positiva, ¿sí? Para que converja, pero cuando ya lo llevamos a la práctica, esto digamos, en la práctica no se da. Y lo vamos a platicar por qué. ¿Por qué no se da? Porque hay asuntos de integración numérica e intervienen asuntos de ruido de medición. Y el ruido de medición se amplifica conforme la ganancia es más alta, ¿sí? Es decir, digamos, es un poquito, digamos, aquí complejo a estas alturas quererlo definir, pero miren, la ganancia del observador, ¿sí? Para ese tipo de observadores, amplifica el ruido de medición, porque aquí tenemos el término de la salida que estamos midiendo, y si esa salida viene contaminada con ruido de medición, este término de ganancia, al multiplicarlo por el ruido de medición que viene inmiscuido aquí, pues se amplifica. Por lo tanto, dicen, un observador de alta ganancia, la ganancia debe ser lo suficientemente alto para que tengamos un compromiso entre convergencia del observador y rechazo al ruido de medición. Gracias. Tenemos otra pregunta por ahí, doctor. Cuando el observador se utiliza como estimador de parámetros, ¿la arquitectura de esquema Lohn-Berger es la misma? Puede ser la misma. Puede ser la misma. Vamos a ver unos ejemplos también de cómo estimar parámetros utilizando Lohn-Berger. Adelante, entonces, ya creo que es todo, ¿no? Sí, gracias. Sí, sí. Gracias. Sí. Bueno, aquí cuando hay fallas en sensores, las propiedades de la planta no se afectan, pero la lectura de las variables que se están midiendo contienen errores. Miren, este ejemplo es clásico y es un caso que se da en la vida real. Si ustedes van manejando su auto, ya lo he manifestado muchas veces este ejemplo, y se enciende el testigo de temperatura en el auto, ustedes inmediatamente se detienen porque piensan que el carro se va a desvielar por la alta temperatura. Esto pues así debe ser, es la regla. Y este testigo nos indica que existe una falla en el sistema de enfriamiento del auto. Es decir, aquí tenemos en el auto un sistema de detección de fallas. Pero la falla únicamente la estamos detectando, es decir, sabemos que hay una falla, pero no sabemos dónde es. Puede ser que le hace falta líquido de enfriamiento, debido a que tienen una fuga de él, debido a que no funciona el ventilador, o debido a que no sirve la bomba de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, si se considera una falla normal, vamos a llamarla así, pues esas serían, digamos, las fallas más comunes. Y entonces sí se justifica que ustedes hayan detenido el auto para poder subsanar esa falla. Pero vamos a suponer que la falla se debe a que se dañó el sensor de temperatura, como le sucedió a un doctor famoso por ahí, ¿verdad? Se enciende el testigo del auto, el auto está funcionando de manera perfecta, no está caliente, pero falló el sensor. Sin embargo, el conductor no sabe que es el sensor el que está fallando. Y ese desconocimiento de que no es el sensor le hace detenerse, llamar al mecánico, encienden el auto y sigue muy caliente, se traen la grúa, ¿verdad? Se lo llevan al taller y se lo entregan al día siguiente. Entonces, tratándose de una falla en un sensor, ¿sí? El auto estaba en perfectas condiciones y podía seguir circulando, pero él no lo sabía. Y ese sensor lo hizo perder dinero, tiempo y su cita, ¿verdad?
sus compromisos que tuviera ese día. Entonces, vean todas las implicaciones que puede tener una falla en un sensor. Si esto llegara a suceder en una planta, y no tuviéramos los sistemas de detección de fallas que hay actualmente, el primero y el más importante, pues, es la triple redundancia de hardware, es decir, poner más sensores a medir la misma variable. Si yo en mi auto tuviera 3 sensores de temperatura y uno se enciende y los dos están apagados, pues yo estoy suponiendo que el que está fallando es el sensor y no me paro, ¿verdad? Lo mismo en las plantas. Las variables críticas en una planta tienen que tener triple redundancia de hardware, es decir, al menos 3 transmisores para medir la misma variable, para que en caso de que uno falle, pues con los otros 2 yo no detengo mi proceso, ¿sí? Pero si yo veo que los 3 sensores me están indicando lo mismo, pues es lógico que el problema no son los sensores, es la planta en sí. Bueno, entonces hay métodos de detección de fallas para sensores utilizando observadores. Ya no me detengo más porque creo que ya se nos está acabando. Ya casi. El último tipo de fallas son fallas en actuadores, que también se detectan con observadores. En una de estas sesiones vamos a ver cuál es el esquema que se utiliza para detectar fallas en actuadores mediante el uso de observadores. Pero, y aquí es lo mismo, ¿verdad? El sistema no se afecta, o sea, digamos, la dinámica del sistema no es afectada cuando existe una falla en actuador, ¿sí? Pero sí se degrada la calidad del control. Supongamos que es una válvula neumática como lo que estamos viendo aquí, y yo necesito controlar el flujo de una tubería. Y resulta que al momento de mandar la señal de control, esa válvula tiene alguna fuga de aire en alguno de los tubings. O bien en el bonete de la válvula, ¿verdad? Que esté uno de los tornillos de la parte superior, aquí lo voy a indicar, estos de aquí, del bonete, que estuviera flojo y yo tuviera una fuga de aire. Entonces la válvula no va a responder igual, ¿sí? Y como no va a responder igual, pues el error en el proceso, pues probablemente perdure y el controlador siga haciendo el intento por mandar la señal neumática para abrir o cerrar la válvula y el error, pues, o se desestabiliza o hace que no logre regular. Entonces, ese tipo de problemas se da cuando existen las fallas en actuadores. Eso se puede atascar incluso, ¿verdad? Y tenemos que computar a modo manual, etcétera. Entonces, hay maneras, hay métodos para saber a través de observadores cuando un actuador está fallando. Lo mismo que comentábamos hace rato, ¿verdad? Una bomba de agua que puede estar dañada en el auto, pues va a impedir la circulación de líquido en el motor, ¿sí? Y vamos a tener problemas de calentamiento. Esos son los, digamos, la idea de lo que es la detección de fallas en sensores. Lo que les platicaba, poner más sensores a medir la misma variable. Aquí tenemos una planta con un sensor cualquiera, a lo mejor de temperatura, y ponemos más sensores a medir esa misma variable de la planta. El diagnóstico lógico, pues, es una simple comparación entre las señales que me da el sensor original de la planta con los demás sensores redundantes. Y esta comparación, ¿verdad? Yo la analizo y si existe algún error considerable, pues emito una alarma de falla. El método basado en observadores lo que hace es que esos sensores redundantes los reemplazo por sensores virtuales basados en modelo, con observadores basados en modelo. Entonces mido lo que me está entregando el sensor y estimo probablemente la misma salida y hago la misma comparación. ¿Sí? ¿Cuál es la lógica? Que esta entrada que está aplicándose en la planta implica una cierta salida. ¿Sí? Si esta misma entrada yo la aplico a este modelo matemático, en teoría la salida que yo tengo aquí debería ser la misma que esta. Pero si no es la misma, entonces aquí yo lo que hago es diagnosticar qué tan distinta es y en función de eso emitir una alarma de falla. Esa redundancia de hardware se da en los sistemas críticos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una central nuclear, quizá ya antigüita, ¿verdad? Porque ahora, como sabemos, los sistemas son computarizados, pero al menos Laguna Verde sí tiene todavía un puerto de control enorme.
o los aviones. Los aviones son sistemas que tienen una redundancia de hardware muy importante, tanto el piloto como el copiloto comparten los mismos instrumentos. La mayoría de los instrumentos importantes, para que en caso de que uno falle, pues el otro ve la diferencia, ¿sí? Si uno dice vas muy alto y el otro dice vas muy bajo, lo único que hacen es asomarse por la ventana, ¿no? Y si ven nubes, va muy alto, y si ven mar, pues va muy bajo. Ya para terminar por hoy, aquí pongo un ejemplo de lo que sería el diagnóstico de fallas en sensores utilizando observadores. Aquí tenemos un ejemplo de un generador de vapor en una central termoeléctrica. En este generador de vapor utilizamos combustible para generar energía calorífica, ¿sí? Fuego. Aquí tenemos la válvula de combustible que se abre y cierra para generar más calor o menos calor. El agua que alimentamos hacia el domo de vapor, la precalentamos, se precalienta con la finalidad de no generar golpes térmicos, choques térmicos al momento de ingresar aquí. Aquí tenemos entonces agua caliente que hacemos hervir a través de unos bajantes, de unos tubos que bajan hacia el horno, se calientan y este calentamiento genera vapor. Este vapor genera una presión en el domo que la llevamos aquí PD, ¿sí? Que es muy importante, digamos, la presión que podamos tener acá para poder mantener una turbina funcionando, una turbina de generación de energía eléctrica. Ese vapor que sale, pues contiene algún tipo de humedad todavía, porque acaba de salir digamos, de un tanque en el cual está mezclado agua con vapor, y lo sobrecalentamos con la finalidad de obtener vapor, puramente vapor, que sea el que ingrese aquí a la turbina. Con esta válvula, pues, incrementamos o decrementamos el flujo de vapor a la turbina, y con eso aceleramos o desaceleramos la turbina con la finalidad de generar una potencia eléctrica deseada. ¿Cuáles serían las variables críticas? Pues podría ser la alimentación del flujo de agua o el flujo de vapor, cualquiera de los dos. Vamos a suponer que el de agua, porque si nos quedamos sin flujo, nos quedamos sin agua, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un sensor que mide el flujo. El nivel del domo es muy importante también, porque en caso de que baje demasiado, esto se puede secar y se pueden fundir los tubos. Así que ponemos aquí un medidor de nivel, que es una variable crítica. Y la presión, ¿verdad? La presión de vapor también es muy importante, ¿sí? Que puede ser la presión de vapor o la presión que estamos alimentando aquí en la turbina, pero vamos a llamarlo presión nada más. Aquí tenemos entonces 3 transmisores, uno que mide flujo, otro nivel y otro presión. En la vida real, pues hay 3 medidores de flujo, 3 medidores de nivel y 3 medidores de presión. Pero aquí vamos a irnos al caso hipotético, en que solamente tenemos uno de cada uno, ¿sí? Y tenemos un modelo matemático por ahí bien trabajado, desarrollado por el profesor Madrigal, ¿verdad? Ya un buen modelo matemático, en el cual podemos estimar las otras variables a partir de la medición de algunas. Por ejemplo, aquí tenemos programado nuestro observador que recibe la señal del flujo, ¿sí? Y además, por supuesto, las entradas del proceso. Recuerden que es necesario conocer las entradas del proceso, porque la lógica es que ante ciertas entradas, la salida del sistema modelado debe ser la misma que el sistema real. Entonces, medimos las entradas del proceso, pero ese observador que tenemos programado aquí únicamente mide el flujo de alimentación. O sea, la variable flujo. Este observador es tan bueno que estima las 3 variables: flujo, nivel y presión. Tenemos un segundo observador que únicamente se basa en la señal de nivel y las entradas, pero únicamente como salida del proceso en la señal de nivel. Entonces, estima el nivel y las otras variables también, el flujo, nivel y presión. Y finalmente tenemos un tercer observador que recibe la señal de presión a través de este transmisor y estima las 3 variables también, flujo, nivel y presión.
Por lo tanto, en condiciones normales de operación, si estos tres instrumentos están funcionando de manera adecuada, estas tres estimaciones son muy similares a estas y muy similares a estas. No quiero decir la palabra igual, porque pues depende mucho, ¿no?, de la calidad de la medición que tenemos aquí. Recuerden que hay ruido de medición, que vamos a platicar más adelante de él. Entonces, dependiendo de la calidad de la medición, estas tres van a ser muy semejantes. ¿Sí? ¿Qué pasa si uno falla? Si este falla, el de nivel, llega a fallar, entonces estas tres estimaciones van a ser muy distintas de estas tres y de estas tres. Por lo tanto, si esto yo lo llevo a un sistema de decisión lógica, pues me va a decir, oye, maestro, estas tres son iguales a estas tres, o muy semejantes, y son muy distintas a estas tres. Por lo tanto, posiblemente tienes una falla en el medidor de nivel, en el transmisor de nivel. En ese momento, tenemos dos alternativas. Mandamos al operador a corregir la variable nivel, digo, el transmisor de nivel, la falla, o si el sistema es tan importante que no se puede detener, temporalmente reemplazamos la señal de ese transmisor por una de estas dos, por L1 o por L3. Entonces, este falla, estas tres fallan, y la señal de nivel la puedo recuperar a través de este o de este, y no detengo digamos, mi proceso. Por supuesto que tengo que emitir una alarma de falla diciendo, oye, chequen el medidor de nivel porque parece que hay un problema. Entonces mandan al operador, y efectivamente cuando llega el operador, pues hay un instrumentista por ahí, ¿verdad? Un operario electrónico en instrumentación, nivel especialista, que llega acá y se equivoca de transmisor y resulta que cerró las tomas de alta y baja presión para revisarlo, y en vez de que era este, era el otro, ¿verdad? Era otro que se había equivocado. Si esto hubiera pasado para una medición muy importante y no existieran sistemas de protección, seguramente es un disparo de la planta. En los años 90 a mí me tocó participar en varios errores humanos, ¿verdad?, que provocaron disparos de plantas por revisar transmisores que no eran en lugar de otros. Aquí terminamos la plática de hoy. Mañana vamos a trabajar con diseño de observadores para sistemas no lineales. Si Bueno, tienen alguna pregunta ahorita. Por ahí, no sé, Héctor Hernández, si quieres abrir tu micrófono para plantear bien tu pregunta. Pues que me da mucho gusto, doctor Manuel, Carlos Manuel Astorga. Sí, gracias. Yo pensé que otro Manuel. Muy didáctico. Perdón, Manuel. Disculpa ahí. Gracias, no, pues aquí interesante la exposición, muy didáctica, y yo pienso que está bien aprovechado por los cerca de 100 participantes que se están sumando a esto, ¿no? Entonces, pues si quieres no contestar esta, sino hasta mañana, ¿cuáles son las perspectivas en la actualidad de la teoría de observadores, ¿no? Hacia dónde se está dirigiendo. Entonces, ya, si no, ahorita ya está el tiempo pero sería bueno checarlo, porque hay cosas de actualidad, ¿no? Entonces, sería bueno oír de tu voz ahí hacia dónde está dirigiendo la teoría de observadores. ¿Qué es lo que sigue, pues? Sí, gracias, Héctor. Pues fíjate que digamos, el área de observadores es como decir el área de control automático, los avances van a seguir. Uh-huh. Siempre ¿qué es lo que se busca? Se buscan observadores que sean cada vez más precisos, que converjan lo más rápido posible y que me reproduzcan la señal que quiero estimar de manera perfecta, a pesar de que existan problemas de medición, de ruido de medición. Este problema a nivel, digamos, diseño, está prácticamente resuelto para los sistemas lineales, con lo que son los observadores de Luenberger y los filtros de Kalman. Voy a irme un poquito hacia atrás en el tiempo. ¿Cuál era el problema de los de Luenberger? Bueno, de hecho, Kalman fue anterior todavía antes a Luenberger, pero el problema de los filtros de Kalman es que la ganancia L para los sistemas lineales pues se puede calcular por colocación de polos. Tú dices, voy a colocar mis polos en cierto lugar de mi ecuación del error, y basado en esos polos, pues yo le voy a dar el funcionamiento que yo quiera al observador.
Pero vamos a suponer que ese funcionamiento está basado en valores altos de ganancia, la L, ¿verdad? Y esos valores altos de ganancia amplifican el ruido de medición, es decir, la señal que viene Exactamente. inherente con la señal de medición del proceso. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Dice, oye, tengo mucho ruido en mi estimación, voy a bajar los valores de mi ganancia para tener menos ruido en la estimación. Pero al bajar los valores de la ganancia, lo que va a pasar es que voy a tener más problemas para alcanzar el verdadero valor que estoy estimando. Entonces, se pregunta uno, bueno, entonces, ¿qué me conviene más? ¿Mayor tiempo de convergencia, perdón, menor tiempo de convergencia o mejor rechazo al ruido? Y ese problema lo resuelven los filtros de Kalman, ¿sí? Porque los filtros de Kalman toman en cuenta la varianza del error de medición para poder diseñar la ganancia del observador. Entonces, en ese sentido, está resuelto. El problema está en los sistemas no lineales, porque como sabemos, los sistemas no lineales, pues es el todo, ¿verdad? Es el universo en general. Incluso los sistemas lineales, pues son una idealización del comportamiento de los sistemas, porque cualquier sistema de la vida real es no lineal. Incluso hasta la ley de Ohm, ¿verdad? Que no se cumple para ciertos valores, ¿sí? Ustedes traten de, a una resistencia de 10 ohms, métanle 10 volts y va a salir un volt, ¿verdad? O sea, una corriente de 1 ampere, perdón, 10 volts entre 10 ohms, 1 ampere. 1 ampere. Pero continúa aumentando el voltaje hasta el infinito y pues ya ni van a poder porque la resistencia ya tronó. Entonces, fuera de los límites digamos, de potencia de la resistencia, pues ahí tenemos un comportamiento no lineal donde llega un momento en que hay una ruptura y cae. Si nos vamos al límite bajo de los voltajes, o sea, en función de los microvoltajes, pues igual ni siquiera podemos hacer circular la corriente a través de la resistencia precisamente por los valores parásitos que hay. Entonces, en esos extremos pequeños y altos, tenemos no linealidades hasta los componentes más básicos. Entonces, si trabajamos en una sola región de operación, que es donde nos marca el comerciante, esa resistencia está calculada para que tú la utilices a no menos de, a más de 1 watt, pues con eso la haces. Entonces, retomo la tendencia de los observadores. Pues hay, digamos, siempre necesidad de medir, siempre necesidad de detectar fallas. Por ejemplo, el área de detección de fallas que data de los años 90 para acá, pues el área de observadores es un área que la ha impulsado demasiado. No es la única área, ¿verdad? No es el único enfoque que se utiliza para detectar fallas, pero los observadores para detección de fallas son, digamos, uno de los enfoques más aceptados, excepto cuando hay problemas de modelado del sistema, cuando son modelos muy grandes. Los sistemas con retardo, por ejemplo, también, si tienes un sistema que tú tienes la medición que llega con retardo, ¿cómo hacerle para que tú puedas controlar ese sistema sabiendo que esa señal que te llega ya trae un retardo inherente, ¿verdad? Y probablemente, digamos, tú necesitas ejecutar una ley de control ante valores pasados. Entonces, hay observadores que tratan de predecir el valor actual del estado basándose en el modelo matemático y en la estimación del retardo. Entonces, ahí empezamos a pensar y a elucubrar en situaciones que no están resueltas, y para todo este tipo de situaciones, pues se piensan siempre en nuevos observadores. Hay quienes defienden la teoría de que los observadores de modos deslizantes son muy buenos, que demuestran que son aplicables a ciertos procesos. Hay quienes dicen, hay este observador tan complejo que diseñaste para un sistema no lineal, digamos, de mucha complejidad, y tuviste que sacar 16 modelos matemáticos con un Takagi Sugeno. A lo mejor hay un observador no lineal para simplificar la sintonización del observador, etcétera. Entonces, hay todo tipo de situaciones que te van a imponer los sistemas no lineales al momento de aplicarlos. Entonces, esto yo pienso, ¿verdad? Que no tiene límites, que va a seguir Teoría vigente y vigente, todavía sí, más, durante ¿no? muchos años todavía. Sí. Muchas gracias. Saludos. Sí, a ti, Héctor, gracias, muchas gracias.
No se escucha, Ronay. Tienes apagado tu micrófono. Perdón. Digo que hasta ahí lo dejamos por hoy. Y el viernes les recuerdo la conferencia de Hermano Rotondo, que es a las 10 de la mañana a través de Zoom. En el enlace que está ahí es libre, o sea, no tienen que estar inscritos a los cursos, para que inviten pues a sus compañeros. Él trabaja mucho en lo que es detección de fallas y va a hablar un poco sobre lo que son los ciberataques, ¿no? Cómo detener los ciberataques desde el punto de vista del control tolerante a fallas. Entonces, pues están todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo, y a los 66 que todavía están conectados, pues muchísimas gracias por estar aquí, y pues es un esfuerzo de todos, ¿no? Les agradecemos mucho. No sé, ¿algún último comentario, Carlos, antes de irnos? No, si hay preguntas, también estoy abierto a que me las formulen ya sea por correo electrónico o por WhatsApp, quienes tienen mi WhatsApp, y nos veríamos mañana. Hay una pregunta por ahí, creo, de Luis Alejandro. Sí, miren, también por ahí les recuerdo que todos estos videos se están subiendo a la página. Les pediría yo que se suscriban al canal para que pues le lleguen en automático las notificaciones y no tenga yo que estárselos mandando pues, todos los días, sino que en automático reciban los últimos videos que se vayan subiendo. Eso sería pues todo. Muchísimas gracias nuevamente a todos los asistentes y sobre todo a ti, Carlos, por tu clase que nos estás impartiendo cada día, ¿no? Sí, gracias. Las preguntas que están formulando aquí en el WhatsApp, si quieren mañana las abordamos. Sí, y Alejandro Flores, felicidades si trabajaste en Laguna Verde, que bueno, me da mucho gusto. Las plantas industriales, las plantas nucleares son de las más seguras del mundo, precisamente por el riesgo que implican. Tienes mucha razón. Y por aquí, en un circuito RC de segundo orden, ¿qué parámetros se pueden estimar? Bueno, se puede estimar la resistencia o la capacitancia, depende de la estructura que tengan o de cómo intervengan en el modelo matemático. Vamos a ver algunos ejemplos de observadores adaptables el día de mañana. Excelente. Pues bueno, si no hay más preguntas, lo dejamos entonces por ahí por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana, igual en punto de la 1 de la tarde. Y pues gracias a todos. Hasta luego, Carlos. Hasta luego a todos y buen provecho. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Te dejo porque ya me están llevando para ir a comer. Hasta luego.